Haz de tu vida una oración. Biografía de San León Magno. Hola hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Aquí saludándolos con un nuevo video. El día de hoy, hermanos, 10 de noviembre, festejamos la San León Magno, un papa de la iglesia que, como un buen pastor, supo cuidar a su rebaño. Estuvo al pie de la cruz, siempre cuidando toda la fe de la Iglesia Católica. No le importó enfrentarse a gente que quería destruir Roma, la ciudad eterna le llaman, y también a muchas personas que querían destruir la iglesia desde adentro. Conozcamos un poquito de él, luchemos para ser como él, como lo hemos compartido, y vamos a dar una pequeña reflexión al final de este video. Por favor, acompáñenos y disfrutemos de la vida de este gran santo. San León Magno, hermanos, conocido como el Papa León I, fue una figura clave en la historia de la Iglesia Católica. Reconocido por su liderazgo y contribuciones teológicas, nació en la región de Toscana, en Italia, alrededor del año 390, hermanos, y se convirtió en diácono de la Iglesia de Roma hacia el año 430. Su ascenso a la cátedra de San Pedro se produjo el 29 de septiembre del año 440, tras la muerte del Papa Sixto III. León I, hermanos, tuvo un pontificado notable que duró 21 años, hasta su muerte, que fue el 10 de noviembre del año 461, que es cuando lo veneramos. Durante su mandato enfrentó desafíos significativos tanto internos como externos. Se destacó por su habilidad para manejar crisis, incluyendo las invasiones de los hunos liderados por Atila y los vándalos bajo Gensérico. En el año 452 se le atribuye haber persuadido a Atila para que desistiera de su ataque a Roma, un evento que se ha convertido en legendario, con relatos que sugieren que los apóstoles Pedro y Pablo aparecieron a su lado durante la negociación. También otro relato, hermano, nos habla que cuando estaba el Papa hablando con Atila, a sus espaldas se apareció San Miguel Arcángel y estaba, pues ahora sí que cuidando al Papa León I, y con la espada desenvainada estaba como queriendo atacar a Atila, así como que tranquilo, aquí no te vas a meter, ¿no? Entonces pues Atila mejor decidió por alejarse de ahí, porque pues él con toda la carga que ya llevaba atrás, con toda su fama que llevaba de que había conquistado varios lugares, pues él podía entrar a Roma. De hecho, pues él podía entrar y robar y saquear y hacer lo que él quisiera, pero el Papa se le enfrentó solo, nadie quería enfrentarse a él, entonces él se enfrentó solo. Veamos esta parte, hermanos, porque es muy interesante. Toda la fe, toda la fortaleza, ¿de dónde viene? De Dios nuestro Señor. Cuando nosotros nos enfrentamos a un problema, por muy difícil que se vea, por imposible que parezca, nosotros teniendo fe podemos hacer lo que sea. ¿No hay un relato en la Biblia que habla de Daniel, que él oraba y los leones no se lo comieron? ¿Por qué? Porque él le pedía a Dios. No, también un ángel sacó a Pedro de la cárcel y lo rescató, hermanos. Veamos que la fe, dice una frase, la fe mueve montañas. Nosotros confiemos en Dios, amemos a Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tenemos que aprender eso, amar a nuestro Señor. Cuando nosotros amamos, nosotros podemos dar la vida por la persona, por lo que creemos, por nuestras ideas, por nuestras convicciones. Tenemos que aprender eso. El Papa, él luchó por su rebaño. Él no dejó que entraran a Roma porque él cuidaba ese rebaño. Vamos a poner un ejemplo pues ahora sí, con esta situación. Tú como papá, como tutor de un niño o como cuidador de una persona, cuando hay algún problema o alguna situación en la que corre en riesgo esta persona, tú vas a brincar,
No importa lo que tengas que hacer, pero tú vas a dar hasta la vida por esta persona si es posible. No te importa desvelarte, no te importa malpasarte, no te importa trabajar de más con tal de darle a este hijo tuyo, a esta persona, mamá, tío, amigo, esposa, esposo, todo lo que necesite. Vas a cuidar como el pastor cuida de su rebaño. Eso es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar la vida por el hermano, vamos a cuidar de los pobres, y no me refiero a pobres nada más en lo económico, sino los pobres también dentro de uno, de los que estén deprimidos, de los que estén tristes, de los que estén frustrados, de los que estén enojados con la vida, de los que tengan una situación que les aturda la mente, que les lastime el corazón. Tenemos que estar ahí para escuchar, para dar un consejo, simplemente para poder dar un abrazo. Hay veces en las que no necesitas hablar, simplemente tu presencia te va a hacer que construyas el reino de Dios. Y eso es algo que hizo el Papa. Su presencia impuso a Atila, y por eso mismo él se fue y se regresó de ahí. Hay otro relato, hermanos, que nos cuenta de los vándalos que estaban bajo Gensérico, pero aquí ellos sí entraron a Roma. Ellos entraron, pero el Papa les dijo: por favor, no maten a nadie y no quemen las cosas. Y sí entraron y saquearon, hicieron cosas, porque dejaron a Roma pues más pobre económicamente, pero los hicieron crecer en su espiritualidad. Con ese acontecimiento fortalecieron su espiritualidad. Hay un dicho que dice, no sé si lo han escuchado: lo que no te mata te hace más fuerte. Aquí cabe muy bien y aplica muy bien en este ejemplo. Hay ocasiones que la vida nos va maltratando, pero cuando nosotros entendemos por qué nos está pasando esa situación y luchamos y la enfrentamos, podemos salir adelante y podemos ser mejores todavía que como éramos ayer, que como somos hoy mismo. Tenemos que aprender, hermanos, a actualizarnos, así como las computadoras, los celulares, y dar lo mejor que tengamos, los dones y carismas que Dios nos dio. Recordemos eso: mientras más amas, más va a crecer ese amor a todas las personas, a tu entorno alrededor, a la creación de Dios, a todo lo que tú ames. Todo lo que tú ames, Dios te lo va a multiplicar al 100%, en hermanos, en amor, en todo lo que tú vivas. Tú entrégale a Dios tu vida y Él la va a manejar. Él va a saber por dónde llevarla. Hay que aprender a ser más humanos, hermanos, a poder ver la necesidad del otro. Eso es lo que pasa con el pastor y las ovejas. No, también hay un evangelio cuando las 100 ovejas, que sale el pastor por una que se perdió. Él conocía esa necesidad, estaba perdida esta oveja, dejó a las otras 99 y fue en busca de ella. Entonces, cuando nosotros podemos entregar nuestra vida a Dios, Él va a ver nuestra debilidad y por ahí va a agarrar y nos va a ayudar a mejorar desde el fondo, desde la miseria. Por eso Él es misericordioso, porque desde nuestra miseria Él nos jala y nos lleva para poder construir su reino. No, Él siempre ha escogido a personas humildes. No eran pescadores sus apóstoles, no eran recaudadores de impuestos. Entonces Él siempre agarra a las personas más humildes, a los que a veces dices: no doy un quinto por él. ¿Qué pasó con San Juan Diego? ¿No la Virgen le pidió que llevara el mensaje? Y ella le dice en su plática que ella podía haber escogido a más y que tiene a más personas bajo su mando. Pero ella dijo: es necesario que tú vayas. Siempre la humildad, hermanos. No importa las cualidades que tengamos, siempre mantener un perfil bajo. Tenemos que aprender eso. Caminar siempre con humildad, pero con amor y con inteligencia. Inteligencia, valentía para poder construir el reino de Dios desde donde estamos. Si eres un estudiante desde tu escuela, si ya estás trabajando en tu trabajo, si eres un papá, mamá, con tus hijos, con tu familia, con tu entorno, donde quiera que vayamos, siempre tratar de construir el reino de Dios. Y eso es lo que hizo el Papa León. Él siempre construyó el reino con sus pláticas, con sus acciones, con su vida. No nada más habló, actuó. Y eso es algo que tenemos que hacer nosotros. Como se llama el canal, su canal, hacer de nuestra vida una oración. La oración debe de ser tu vida. No nada más el orar es hincarte y estar ahí horas y horas y horas hincado y pidiéndole a Dios. Eso es muy importante, claro que sí. Pero que todo lo que le pides a Dios se vea reflejado en lo que haces.
que tu cansancio no te impida ayudar a alguien más, que tu pobreza no te impida darle una moneda a quien lo necesita más que tú, porque siempre va a haber gente que está o mejor o peor que tú, y tú tienes que estar ahí para los dos caminos. Quien te necesite, tú debes de estar ahí. Eso nos lo enseñó nuestro Papa León I, hermanos. León fue un defensor ferviente de la ortodoxia cristiana, hermanos, y jugó un papel crucial en el Concilio de Calcedonia en el año 451, donde se reafirmó la doctrina sobre la naturaleza de Cristo. Su famosa carta, hermanos, al obispo Flaviano, conocida como el Tomo a Flaviano, fue fundamental para establecer la doctrina cristológica que distingue entre las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana. Esta intervención, hermanos, fue recibida con gran aprobación por los asistentes al concilio, quienes proclamaron: Pedro ha hablado por boca de León. O sea, vean qué bonito lo que dijo nuestro Papa León I. La divinidad, la naturaleza, de Cristo, lo divino y lo humano. Él explicó todo esto, hermanos. Cristo es divino y Cristo es humano. Vean qué bonito. La divinidad, la protección, la creación, todo lo que es Dios Padre está en Cristo. Y todo lo que es una humanidad también está en Él. Él tuvo hambre, Él tuvo sueño, estuvo cansado. Él vivió y sufrió todo lo que nosotros sufrimos, y entonces Él nos sabe entender. Por eso les digo, pidámosle a Él, confiemos en Él. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Si Jesús nos hizo una promesa, creamos esa promesa. Él vivió y sufrió lo que nosotros podemos sufrir, nuestras calamidades, todo lo que nos preocupa y nos acongoja. Él lo sufrió y Él lo vivió, hermanos. Un ejemplo tan sencillo. Él ama a la Virgen María, nuestra Madre Santísima, y no era tanto su amor que se le encargó a su discípulo amado, a San Juan. Así nosotros veamos cómo hay ejemplos en la vida donde Él siempre se preocupó. O sea, ya estaba en la cruz, ya iba a morir por nosotros, y en esos momentos de agonía Él todavía se preocupaba por su madre, para que estuviera bien, para que quedara en buenos brazos. Es lo que hace un pastor, da la vida, no le importa enfrentarse al lobo, pero con tal de que sus ovejas salgan adelante. Así un papá no le va a importar acabarse, con tal de que su hijo tenga esas armas para salir adelante en el día a día, para que el día de mañana que ya él sea un padre, que tenga un trabajo, que sea un sacerdote, que sea un doctor, que sea un abogado, él tenga esos principios, esos morales para hacer lo que hace de la mejor manera, hermanos. Es algo que tenemos que aprender de esta situación, hermanos. El legado de San León Magno, hermanos, es notable no solo por sus logros políticos y diplomáticos, sino también por sus contribuciones literarias. Se conservan alrededor de 96 sermones y 144 cartas que reflejan su profunda preocupación pastoral y su capacidad para comunicar verdades teológicas complejas en un lenguaje accesible, para que todo el mundo lo pueda entender, hermanos. Fue el primer papa en recibir el título de Magno, que significa el grande, y es considerado uno de los primeros doctores de la Iglesia, un reconocimiento que subraya su influencia duradera en la teología cristiana. Pues veamos, él vivió en el año 450, todo este siglo V él vivió, y todavía hasta nuestra actualidad, en el año 2024, sigue estando presente todo esto. Después de casi 1600 años, 1550 años, hermanos. Veamos, o sea, cómo cuando tú te entregas a Dios, todo sigue por años y años y años y años. ¿Por qué? Porque eso nunca pasa de moda. Por eso es que sigue vigente. Tenemos que ver eso. Ver de todos los santos y doctores de la Iglesia por qué tienen un legado tan grande. Porque todo lo que hicieron lo vivieron y ha ayudado a miles de personas a ser mejores. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender, a dar lo mejor para poder dejar un legado aquí en la tierra, hermanos. Que nuestra vida aquí no pase desapercibida. Hay un dicho que dice: el tiempo perdido
los santos lo lloran. Ellos quisieran tener más tiempo para poder seguir amando y enseñando el amor de Dios aquí en la tierra. Que todo lo que tú tienes, si hablas bonito, si cantas bonito, si cocinas bonito, si sabes hacer ropa, todo lo que sabes hacer, entrégaselo a Dios y Él te lo va a multiplicar al 100 por 1, siempre y cuando sea para tu bien y esté a su servicio y a su disposición. Él te va a dar más, hermano. Pero recordemos, empezar desde adentro, nuestra primer comunidad, nuestra familia. Ahí empezamos a demostrar el amor de Dios. Y vamos de ahí para afuera, para afuera, para afuera. Más y más y más y más. Para poder construir el reino de Dios, hermanos. Y dejar un legado, pero siempre como instrumentos de Dios. Porque el que hace el milagro es Dios. Nosotros somos instrumentos, hermanos. León Magno murió en Roma en el año 461 y fue sepultado en la Basílica de San Pedro. Su figura sigue siendo venerada en diversas tradiciones cristianas, incluyendo la católica, ortodoxa y anglicana. Su vida y obra, hermanos, continúan siendo estudiadas como ejemplos de liderazgo espiritual y doctrinal en tiempos difíciles. Él, hermanos, pidió ser enterrado cerca de San Pedro. Eso es algo que también tenemos que aprender, porque era como yo por lo que estudiamos para hacer este video, como que San Pedro era su modelo a seguir. Al ser papa, pues fue un sucesor de él, pero era como su modelo y pidió ser enterrado y se le concedió. Y está enterrado cerca de donde está San Pedro, hermanos. Tenemos que ver eso. O sea, fue una frase tan bonita. O sea, él tuvo frases muy bonitas, como por ejemplo, dice: reconoce, oh cristiano, tu dignidad. El Hijo de Dios se vino del cielo para salvar tu alma. O sea, hermanos, reconoce tu dignidad como cristiano, como hijo de Dios, porque Dios vino para salvar tu alma. O sea, ve la dignidad que tienes. ¿Cuánta gente a veces cree que no vale nada? ¿Cuánta gente cree que o se deja ser pisoteada por los demás, ya sea por tu marido, por tu esposa, por tu jefe, por a lo mejor hasta por tus papás, que te hacen sentir menos y menos y menos, y lejos de ayudarte e impulsarte para que vueles, te estancan y te cortan las alas? ¿Cuánta gente no hay que nos hace eso? Veamos nuestra dignidad como católicos, como cristianos. Dios Hijo vino para dar la vida por nosotros, se entregó por nosotros, para salvarnos a nosotros. ¿Ustedes creen que si Él vino y dio la vida por nosotros, no nos puede ayudar en cualquier adversidad que tengamos? Él nos va a dar esa fortaleza, hermanos, para soportar una enfermedad, para soportar una crisis económica, para soportar algún divorcio, alguna infidelidad, para soportar a lo mejor la muerte de algún familiar, de un hijo, de tu esposa, de tu esposo, de tus papás, de las personas que son importantes en tu vida, o los acontecimientos que podemos ir viviendo en estos momentos, hermanos. Pidamos de su intercesión ante nuestro Señor, porque recordemos que lo grande no es uno, sino Dios es el grande, hermanos. Nosotros somos instrumentos, como lo acabamos de decir. Yo podré cantar muy bonito, yo podré escribir muy bonito, como ya se los dije, pero no soy yo, es Dios, por medio del Espíritu Santo, que nos permite salir adelante de todo lo que hacemos, quien puede crecer estos dones. Recordemos la parábola de los talentos. Tenemos que aprender, hermanos, conocer nuestra fe, luchar por aprender de nuestra fe, aprender y salir y predicar. Pero les digo, si puedes predicar con los labios, qué bueno, pero si tu vida evangeliza, es mucho mejor. Que la gente diga: yo quiero ser como Él, yo quiero ser como tú, quiero también reflejar el rostro de Dios en mis acciones, en mi vida. Hermanos, aprendamos de ellos, aprendamos de los santos, aprendamos de la gente que ha entregado la vida por Dios, de los mártires, de la gente que no tiene miedo, que están llenos de la fortaleza que da el Espíritu Santo para poder construir el reino de Dios aquí en la tierra, hermanos. Eso es algo que tenemos que aprender día a día, momento a momento. Fíjense, el Papa fue el Papa número 45 en la Iglesia Católica, el Papa León. Hay un legado, y hay un legado, y hay un legado. Y todo va de la mano, las cadenas se van armando. Y cada Papa, hermanos, ha tenido sus propios carismas, sus propios talentos. Unos hicieron una cosa, otros otras, pero todo se ha formado
para que la iglesia vaya creciendo. Y nosotros como católicos tenemos que hacer lo mismo, unirte con el hermano, enlazarnos con el hermano, encadenarnos con el hermano, pero para hacer cadenas fuertes, firmes, donde las cadenas de los hermanos que se rompen, poder unirlas a la nuestra y poder sacarlos de donde están. De eso se trata, de luchar juntos y caminar para construir el reino de Dios aquí en la tierra, aquí y ahora, hermanos. Hermanos, si les gustó este video, comenten, compartan, no se les olvide regalarnos un like, activen sus campanas de notificaciones para que los videos les lleguen en forma instantánea y YouTube les avise cuando se sube un video nuevo. Suscríbanse a su canal, y si quieren conocer de la vida de algún santo o quieren quieren que platiquemos sobre algo en especial, déjenlo en los comentarios, hermanos. Se los agradecemos mucho, y recuerden que la escalera al cielo no es una escalera eléctrica. Bendiciones.